Y ahora está grabando. Entonces, el objetivo de esta sesión es ver dos contenidos fundamentales. Por un lado, la relación jurídica de derecho privado, y por otro lado, los sujetos de esta relación jurídica de derecho privado, que son las personas. Como les digo, el contenido es bastante ambicioso, probablemente nos pasemos un par de minutos como la sesión pasada, pero lo importante es que logremos verlo a cabalidad, y si tienen cualquier duda, por favor me la hacen presente de inmediato. Ya, vamos entonces. La relación jurídica de derecho privado. Como toda relación jurídica, es aquella que va a vincular, va a conectar a dos sujetos o partes, una de las cuales va a ostentar la catalogación de sujeto activo y otra va a ostentar la catalogación de sujeto pasivo. La relación jurídica, reitero, de derecho privado es aquella que conecta, que vincula a dos sujetos, uno de los cuales se denomina sujeto activo o acreedor y el otro se denomina sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que puede exigir del sujeto pasivo el respeto de un derecho del cual es titular. Entonces estamos desglosando esta definición. Dijimos en primer lugar que la relación jurídica de derecho privado es aquella que vincula, conecta a dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Ahora, el sujeto activo es aquel que es titular de un derecho, y puede exigirle a ese sujeto pasivo el respeto de ese derecho. El sujeto activo es titular de un derecho y puede exigirle al sujeto pasivo el respeto de aquel derecho del cual es titular. Mientras que el sujeto pasivo es aquel que tiene, a contrario sensu, el deber de respetar el derecho del sujeto activo. Uno tiene un derecho del cual es titular y el otro tiene el deber de respetar dicho derecho. Entonces, como se pueden dar cuenta, la relación jurídica de derecho privado se constituye a través de dos elementos, un elemento subjetivo y un elemento objetivo. El elemento subjetivo viene de sujetos, que son las partes, que son, como ya dijimos, sujeto activo y sujeto pasivo. El elemento subjetivo de la relación jurídica de derecho privado dice relación con los sujetos de esta relación jurídica. ¿Cuáles son las partes? Una ostenta la catalogación de sujeto activo y otra ostenta la catalogación de sujeto pasivo. El sujeto activo, como ya lo advertí desde un comienzo, también se denomina acreedor. Mientras que el sujeto pasivo se denomina deudor. Reitero, elemento subjetivo de la relación jurídica, los sujetos de esta relación jurídica, que son sujeto activo o acreedor y sujeto pasivo o deudor. El acreedor, reitero, es aquel que es titular de un derecho y puede exigirle al deudor el respeto de ese derecho, mientras que el deudor tiene que necesariamente respetar el derecho del acreedor. Y por otro lado, el segundo elemento constitutivo de esta relación jurídica de derecho privado es este elemento objetivo que se refiere al objeto de la relación jurídica. El objeto de la relación jurídica. Este objeto no es más que los derechos y obligaciones que contraen las partes. Son los derechos, deberes y obligaciones de las partes. El objeto de la relación jurídica de derecho privado son los derechos, deberes y obligaciones de las partes. Y fíjense, aquí viene una sutileza súper importante. Súper importante. El objeto del objeto de la relación jurídica, o sea, el objeto del objeto de la relación jurídica, a su vez, puede ser de tres tipos.
el objeto de la relación jurídica tiene a su vez, tiene a su turno otro objeto. Y ese objeto es la prestación. La relación jurídica de derecho privado tiene un objeto. Ese objeto son los derechos y obligaciones de las partes. Y ese objeto, a su turno, tiene otro objeto que es la prestación. La prestación. La prestación es la conducta o comportamiento que debe desplegar, es la conducta o comportamiento que debe desplegar el sujeto pasivo en favor del sujeto activo. Reitero, la prestación es la conducta, el comportamiento mismo que el sujeto pasivo debe desplegar en favor del acreedor o del sujeto activo. Esta prestación, a su vez, puede ser de dar, hacer o no hacer. La prestación puede ser de dar, hacer o no hacer. ¿Se está entendiendo esta primera parte preliminar? Sí. Bien. Entonces, este elemento objetivo, que es el objeto de la relación jurídica, que a su vez dijimos que eran los derechos y obligaciones de las partes, responde también a una clasificación, o es posible clasificar. Como ya dijimos en sesiones anteriores, las obligaciones también son derechos personales, desde el punto de vista del acreedor. Y por tanto, el objeto de la relación jurídica, si fuésemos gruesos en el análisis, diríamos que son los derechos simplemente. Los derechos. Y los derechos, a su vez, pueden ser de dos tipos. Derecho objetivo y derecho subjetivo. Pero antes de entrar en esto, vamos a dar algunos ejemplos de esta relación jurídica de derecho privado. Ya dijimos que la relación jurídica de derecho privado es aquella que va a conectar a dos sujetos. Uno es acreedor y uno es deudor. Por ejemplo, en la relación contractual. En la relación contractual, es decir, aquella en donde media un contrato, es precisamente una relación jurídica de derecho privado, en la medida que los contratantes son las partes de esa relación jurídica, uno de los cuales ostenta la catalogación de acreedor, es titular de un derecho, y el otro es deudor de una obligación. Por ejemplo, yo celebro un contrato de, vamos a ver, un contrato de compraventa con Cristóbal, en donde yo le vendo mi vehículo. Yo soy vendedor y él es comprador. Yo, como comprador, no, como vendedor, tengo el derecho a recibir el precio. En ese sentido, soy acreedor de ese derecho de recibir el precio. Mientras que Cristóbal es deudor de esa obligación de pagar el precio. Ahí existe una relación jurídica de derecho privado. Yo soy acreedor, él es deudor. Él debe pagar el precio y yo tengo derecho a recibir ese precio. Y como este contrato es bilateral en la medida que ambas partes obligan, el vendedor y el comprador son acreedores y deudores a la vez, porque yo como vendedor tengo derecho a que se me pague el precio, pero también tengo la obligación de entregar la cosa, de entregar el vehículo. En ese sentido, entonces, en la primera fase de la compraventa, yo soy acreedor y él es deudor, porque él me tiene que pagar el precio y yo tengo derecho a recibir el precio. Pero una vez que sucede eso, yo tengo otra obligación en donde se invierte esta situación y yo me transformo en deudor y él se transforma en acreedor. Yo soy el deudor de entregar la cosa y él tiene el derecho a que le entreguen la cosa. Es decir, que se le realice la tradición. Esa es una relación jurídica de derecho privado, pues existen dos partes que son el sujeto activo y sujeto pasivo, y a su vez existe un objeto, y ese objeto son los derechos y obligaciones que emanan del contrato en particular. Por ejemplo, la obligación de pagar el precio y el derecho a recibir el precio, y la obligación de entregar la cosa y el derecho a recibir la cosa. ¿Se está entendiendo?
Si voy muy rápido, por favor, díganmelo. Se entiende. Ya. Otro ejemplo de relación jurídica de derecho privado puede ser la situación que se da a propósito de la responsabilidad civil, que nosotros también vimos. Por ejemplo, yo voy en mi vehículo y choco el vehículo de Macarena. En ese caso, yo como choqué el vehículo de Macarena, voy a ser el deudor. ¿El deudor de qué? De reparar el daño causado. Y ella es la acreedora, es decir, la titular de un derecho. El derecho a que se le restaure, que se le indemnicen los daños ocasionados. Entonces, esa también es otra relación jurídica de derecho privado. ¿Para qué decir también la relación entre un padre y un hijo? En la relación filiativa entre un padre y un hijo también es una relación jurídica de derecho privado, pues el padre tiene que necesariamente entregarle ciertos bienes al hijo y el hijo tiene derecho a recibir esos bienes, por ejemplo, el derecho de alimento. Y así tenemos millones de relaciones jurídicas de derecho privado. Como ya dijimos, el objeto de la relación jurídica de derecho privado en estricto sensu son los derechos. Y esos derechos a su turno pueden ser objetivo y subjetivo. Y los derechos subjetivos a su turno pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que nos interesa más en este orden de cosas, en este orden de ideas, son los derechos subjetivos, porque son los derechos entre los sujetos, son los derechos que emanan de la autonomía de estos sujetos en términos generales. ¿Ya? Entonces los derechos subjetivos los vamos a entender como facultades del individuo para exigirle a otro. Esta es la definición de derecho subjetivo. Es la facultad de un individuo para exigirle a otro que lleve a cabo cierta conducta o al menos que respete un derecho. El derecho subjetivo entonces es la facultad de un individuo para exigirle a otro la realización, el despliegue de una cierta conducta o al menos el respeto de un derecho del cual es titular. Como ya dijimos, en el caso del contrato de compra-venta, un derecho subjetivo del comprador, es solicitar que se le entregue la cosa. Ese es un derecho subjetivo del comprador, porque tiene esa facultad de exigirle al vendedor el despliegue de una conducta. Esa conducta del vendedor es el que le entregue la cosa. Y por otro lado, un derecho subjetivo del vendedor sería que se le pague el precio. El derecho a que se le pague el precio. Un derecho subjetivo ahora tratándose de otro contrato, un contrato de usufructo, supongamos. Aquí el sujeto que entrega ese bien tiene el derecho a que se le pague una renta, si es que el usufructo es oneroso, que se le pague una renta periódica. Y por otro lado, el sujeto que está gozando de su usufructo tiene derecho a que se le entregue el uso y el goce de esa cosa. Ese es un derecho subjetivo porque se lo puede exigir a otra persona. En un contrato de mutuo bancario, un contrato de mutuo de dinero, regulado en la ley 18.010, aquí el sujeto que solicita el préstamo de dinero tiene el derecho a que se le entregue el dinero, tiene un derecho subjetivo a solicitar la entrega de ese dinero, si es que es un contrato, supongamos, consensual. Mientras que el banco tiene derecho, la entidad bancaria tiene derecho subjetivo a exigirle la restitución de ese dinero más los intereses y reajustes. Más los intereses y los reajustes. Eso entonces son los derechos subjetivos en términos generales. Reitero, son una facultad de los individuos para exigirle a otro, a ese deudor, al sujeto pasivo,
que lleve a cabo, que despliegue una determinada conducta o al menos respete un derecho. Y los derechos subjetivos, como ya lo habíamos adelantado, pueden clasificarse. En primer lugar, los derechos subjetivos extrapatrimoniales y en segundo lugar, los derechos subjetivos patrimoniales. Los derechos subjetivos extrapatrimoniales son aquellos que no se pueden avaluar en dinero. Los derechos subjetivos extrapatrimoniales son aquellos que no se pueden avaluar pecuniariamente, no se pueden cuantificar monetariamente. Mientras que, a contrario sensu, los derechos subjetivos patrimoniales son aquellos que sí se pueden evaluar pecuniariamente, sí se pueden evaluar en dinero, sí es posible cuantificarlos en moneda. Los derechos subjetivos extrapatrimoniales son de dos tipos. Los derechos de familia y los derechos de la personalidad. Los derechos de la personalidad. Los derechos de familia son aquellos que emanan de las relaciones de familia. Por ejemplo, el derecho a la custodia de un hijo, la antigua tuición, como se le conocía, la tuición de un hijo, el derecho de alimento, también sería un ejemplo de derecho de familia, y los derechos de la personalidad son básicamente los derechos humanos. Los derechos de la personalidad son básicamente los derechos humanos que en nuestro medio están recogidos tanto en la Constitución Política de la República como también en los tratados internacionales ratificados por Chile. Eso en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Y por otro lado tenemos los derechos subjetivos patrimoniales. Y estos derechos subjetivos patrimoniales son los que nosotros ya conocemos y ya hemos estudiado anteriormente, que son los derechos reales, consagrados en el artículo 577 del Código Civil, y los derechos personales consagrados en el artículo 578 del Código Civil. Esto nosotros ya los estudiamos y ahora vamos a hacer una muy breve repaso de eso. Los derechos reales son, como ustedes ya saben, aquellos que se tienen directamente sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Están definidos, reitero, en el artículo 577 del Código Civil. Se tienen directamente sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Por ejemplo, el derecho de dominio, el derecho de usufructo, usar y gozar, el derecho de uso, tratándose de bienes muebles, el derecho de habitación, tratándose de bienes inmuebles, el derecho real de herencia, el derecho real de servidumbre, el derecho real de hipoteca, el derecho de prenda, etc. Todos esos son derechos reales. El principal de todos, el más significativo de todos, no es sino el derecho de dominio o el derecho de propiedad, pues este nos entrega las mayores facultades para respecto de una cosa. Nos da las facultades de usar, gozar y disponer de una cosa. Entonces, ahora, analizando el esquema de los derechos reales a propósito de la relación jurídica de derecho privado, podemos identificar a los sujetos de esta relación jurídica, cuáles son el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, tratándose de los derechos reales, el sujeto activo,
es naturalmente el titular del derecho real. El titular del derecho real. Mientras que el sujeto pasivo, esto de acuerdo a la teoría de Marcel Laniol, serán todos los individuos, toda la sociedad. Recuerden que el sujeto activo es aquel que es titular de un derecho y puede exigirle al sujeto pasivo el respeto del derecho del cual es titular. En este caso, si yo soy, supongamos, propietario de mi casa, yo tengo el derecho a exigirle a todo el resto de la sociedad el respeto de mi derecho de propiedad. Es decir, que nadie pueda inmiscuirse, que nadie puede, digamos, entrometerse en mi casa, porque yo tengo el derecho de propiedad sobre ella y nadie más. En ese caso, existe un sujeto pasivo difuminado, un sujeto pasivo difuso, que es la sociedad toda. A esto se le conoce como la teoría del sujeto pasivo, pasivamente universal. La obligación pasivamente universal. Es decir, toda la sociedad tiene la obligación de respetar el derecho real del titular. Y bueno, solamente para recordar, ¿de dónde emanan los derechos reales? Esto ya, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Yo y Ángeles celebramos un contrato de compraventa de un computador. Ella me pagó el precio, supongamos 200.000 pesos. ¿Ella es ahora la dueña de ese computador o no? Ella, al pagarme el precio, ¿es la nueva dueña del computador o no? Sí, ¿Segura? Creo que había un plazo, ¿no? No. El contrato, acuérdense, no genera nunca derechos reales. A través de un contrato yo no me hago dueño de ninguna cosa. Los contratos no generan derechos reales. Nunca, jamás. Los contratos, disculpen, solamente generan derechos personales u obligaciones. El contrato es fuente de obligaciones, pero no es fuente de derechos reales. Y por tanto, por el solo hecho de haber contratado contigo la venta de mi computador y tú ya me pagaste el precio, tú no te conviertes, Ángeles, en la dueña del computador, sino hasta que yo te entregue el computador. Cuando yo te entrego el computador, estoy ejerciendo un modo de adquirir el dominio en favor tuyo que se denomina tradición. Solamente los derechos reales surgen, emanan de los modos de adquirir el dominio, que son todos ellos distintos al contrato. Entonces tú te haces dueña del computador única y exclusivamente cuando yo te entrego el computador. Antes de la entrega, antes de la tradición, tú no eres dueña del computador. Esto sin perjuicio de que pudiese operar, supongamos, una prescripción u otro modo, pero solamente la propiedad y los derechos reales en general emanan de los modos de adquirir el dominio, que son los que ustedes pueden ver aquí: la tradición, la prescripción, la ocupación, la sucesión por causa de muerte, la accesión y la ley. Pero uno no se vuelve propietario de una cosa por el solo hecho de contratar. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante. Sí, sí se entiende. Bien, muy bien. Ya, avancemos. Los otros derechos subjetivos patrimoniales son los derechos personales. Los derechos personales, que están definidos en el artículo 578 del Código Civil, señala: derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que
por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. Entonces los derechos personales ustedes siempre asócienlos a la idea de obligación. La obligación nosotros ya la estudiamos en su momento y dijimos que era un vínculo jurídico en el cual un sujeto se encuentra en la necesidad de ejercer o desplegar una conducta en favor de otro. Uno era el acreedor y el otro era el deudor. La obligación, la relación obligacional es el típico ejemplo de relación jurídica de derecho privado. Entonces, fíjense, los derechos personales solamente pueden reclamarse sobre una persona, sobre ciertas personas. Esas personas que, por un hecho suyo, o por el solo ministerio de la ley, se ha obligado. Solamente puedo exigirle el derecho personal o la obligación a un sujeto particular que se ha obligado por un hecho suyo, por ejemplo, la celebración de un contrato, o por el solo ministerio de la ley, porque la ley le ha impuesto una obligación. Entonces existe entre las partes un deber jurídico, una obligación propiamente tal. Parte del acreedor al deudor. Y ahora entonces, analizando el esquema de la relación jurídica de derecho privado en los derechos personales, podemos identificar a los sujetos y podemos identificar al objeto de esta relación jurídica de derechos personales o de obligaciones. Entonces tenemos a los sujetos. Por un lado tenemos un sujeto activo, que es el acreedor, y por otro lado tenemos al sujeto pasivo, que es el deudor. Sujeto activo, acreedor, titular de un derecho personal en este caso, y el sujeto pasivo, que es el deudor. ¿El deudor de qué? De una obligación. Sujeto activo, acreedor de un derecho personal, y sujeto pasivo, deudor de una obligación. Y el objeto de esta relación jurídica son, como ya hemos dicho, todos los derechos y obligaciones que emanan de esta relación. Son todos los derechos y obligaciones que emanan de esta obligación. Los derechos y obligaciones que emanan de esta relación. Y a su turno, como ya lo dijimos, el objeto de esta relación jurídica tiene a su vez otro objeto, que es la prestación. Y la prestación ya la habíamos definido como la conducta que debe desplegar el deudor en favor del acreedor. Es la conducta misma, el comportamiento mismo que el deudor tiene que desplegar en favor del acreedor. Y este es el típico ejemplo que hemos señalado durante todo el semestre. Un contrato, supongamos. El contrato genera obligaciones, como ya hemos dicho. ¿Qué otro contrato puede ser? Un contrato de arrendamiento entre yo y Juan Pablo. Ya a Juan Pablo le arriendo un departamento. En este caso, en este contrato de arrendamiento también es bilateral, por lo tanto, ambas partes son acreedores y deudores a la vez. Ambos son acreedores y deudores a la vez. Por lo tanto, mi obligación como arrendatario es entregarle la mera tenencia de ese inmueble a Juan Pablo. Le doy ese inmueble en arrendamiento, pero es solamente la mera tenencia. Y Juan Pablo, a su vez, tiene otra obligación, que es pagarme una renta periódica. Esa es una obligación de él y a su vez es un derecho personal mío. Yo tengo derecho a que se me pague la renta y él tiene la obligación de pagar la renta. Y a propósito del tema del inmueble, yo como arrendatario tengo la obligación de entregarle la mera tenencia del inmueble a Juan Pablo y Juan Pablo tiene el derecho a recibir la mera tenencia de ese inmueble.
¿Se entiende que esta cuestión es bidireccional? Ambos son acreedores y deudores a la vez. Tratándose de un contrato de usufructo ahora. Yo y Daniela celebramos un contrato de usufructo. Yo le entrego, yo como el dueño del inmueble, tengo la obligación de entregarle el uso y el goce de la cosa a Daniela, del inmueble a Daniela. Y Daniela tiene la obligación de pagarme a mí una renta periódica por usar y gozar de ese inmueble, supongo. Y lo que es obligación para uno es derecho personal para el otro. Eso es súper importante. El derecho personal y la obligación son dos caras de una misma moneda. Si yo tengo una obligación con Cristóbal es porque él tiene un derecho personal. Él es acreedor de un derecho personal. En cambio, si Cristóbal tiene una obligación conmigo, yo soy titular de un derecho personal y él tiene la obligación de desplegar una conducta en favor de aquel que tiene el derecho personal, en este caso yo. ¿Se está entendiendo esto o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Gracias. Bien, entonces ya dijimos, los sujetos son el acreedor y el deudor, sujeto activo y sujeto pasivo, y el objeto son los derechos y obligaciones que emanan de esta relación. Y el objeto a su vez tiene otro objeto que es la prestación. La prestación es la conducta que debe desplegar el deudor en favor del acreedor. Esta prestación puede ser de dar, hacer o no hacer. Nosotros ya vimos qué significaba dar, hacer o no hacer cuando estudiamos la teoría de las obligaciones. Pero básicamente dar significaba, como ustedes recordarán, transferir el dominio, constituir un derecho real distinto del dominio sobre una cosa. Hacer es desplegar una conducta positiva y no hacer es desplegar una conducta negativa o una omisión. No realizar una conducta, básicamente. Bien. ¿De dónde emanan los derechos personales o las obligaciones? ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones o de los derechos personales? Nosotros también estudiamos esto. ¿De dónde emanan las obligaciones? ¿Cómo las personas pueden obligarse? El más frecuente de todos, ¿cuál es? Lo hemos dicho bastante. ¿No se acuerdan? Ya que no se les vuelva a olvidar, por favor. Fuentes de las obligaciones. La ley, el contrato, el cuasi contrato, el delito y el cuasi delito. Esas son las fuentes de los derechos personales. Los derechos personales o de las obligaciones. La ley, el contrato, el cuasi contrato, el delito y el cuasi delito. Y el contrato, como bien lo decía Cristóbal en el chat, es el principal de todos. Bien, prefiero en todo caso, y lo reitero, que me hablen directamente y es que el chat no lo reviso siempre, así que eso. Ya, con eso entonces terminamos relación jurídica de derecho privado y pasamos a estudiar específicamente a los sujetos de esta relación jurídica de derecho privado, que son las personas. Y por tanto tenemos que entrar al estudio de la teoría de la personalidad. ¿Alguna duda respecto a lo anterior o avanzamos simplemente? ¿No? Ok. Entonces, teoría de la personalidad. Ya. Ante todo,
Bueno, lo que dice aquí, los sujetos de la relación jurídica de derecho privado son las personas. Y las personas a su turno pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Los sujetos de la relación jurídica de derecho privado son las personas naturales o las personas jurídicas. Y entonces aquí vamos a ver una cierta clasificación de las personas, pero antes de ello me interesa detenerme en el concepto de persona. Y aquí hay que necesariamente recurrir a lo que dice, por un lado, la doctrina, y por otro lado, lo que dice nuestro Código Civil. Por ejemplo, un destacado autor chileno del derecho civil, Alessandri, señalaba que persona es todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Alessandri, que fue decano de nuestra facultad, señalaba que persona es todo ser capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Por otro lado, otro autor, de apellido Bodanovich, señalaba que persona son todos los seres que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, son seres capaces de goce. Son seres capaces de goce. Y como ustedes ya saben, el goce o la capacidad de goce es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Reitero, Alessandri señala que persona es todo ser capaz de contraer derechos y obligaciones, mientras que Bodanovich dice que persona son todos los seres que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, son capaces de goce, tienen capacidad de goce. Eso es lo que está diciendo Bodanovich. Y por otro lado, nuestro propio Código Civil, en el artículo 55, señala: son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Divídense en chilenos y extranjeros. Se divide entonces en chilenos y extranjeros. Eso dice el artículo 55, reitero. Son personas todos los individuos de la especie humana. Todos los individuos de la especie humana. Cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Y se dividen en chilenos y extranjeros. Eso está definiendo nuestro Código Civil a las personas naturales principalmente. El artículo 54, es decir, el artículo anterior, dice: las personas son naturales o jurídicas. Las personas son naturales o jurídicas. De la personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas a ella se trata en el último título final de este libro. O sea, ya el artículo 54 nos señala esta gran distinción entre persona natural y persona jurídica. Esa definición legal que leímos de persona natural en el artículo 55, que señalamos que persona es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo o condición, y que se dividen en chilenos y extranjeros, hay que rescatar ciertos elementos. En primer lugar, el primer elemento de esa definición del artículo 55 es que persona natural son todos los individuos de la especie humana. Son todos los individuos de la especie humana. Estamos viendo esto, ¿ya? Son todos los individuos de la especie humana. Ese es el primer elemento. En segundo lugar, cualquiera sea su edad. Cualquiera sea su edad. Es decir, no se puede realizar discriminación en base a la edad. No es que un sujeto que tiene un día de vida
no sea persona, y un individuo que tenga 60 años sí tiene personalidad. Ambos son igualmente personas, tanto el que está recién nacido como el que tiene 100 años. Ambos son personas, porque, lo dice expresamente el código, cualquiera sea su edad. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento, cualquiera sea su sexo. Cualquiera sea su sexo. Es decir, no puede haber discriminación en base al sexo. Hombres y mujeres son igualmente personas. El cuarto elemento es cualquiera sea su estirpe. Cualquiera sea su estirpe. Es decir, no importa el linaje o la ascendencia de la cual derivó este individuo. Pudo haber sido sus antepasados aristócratas, nobles, hidalgos, adelantados, como se les conocía en el derecho indiano, pero eso da lo mismo. Tanto él como el campesino son igualmente personas. Y en quinto lugar, cualquiera sea su condición. Reitero los elementos: individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, cualquiera sea su sexo, cualquiera sea su estirpe y cualquiera sea su condición. La última, la condición, se refiere más bien a la condición social o al rol que cumpla en la sociedad. Es persona, tanto el sujeto que se desempeña como profesor, como el que se desempeña como presidente de la República, el que se desempeña como chofer de micro, el que se desempeña como estudiante, etc. Sin importar la condición de estos sujetos, todos son igualmente personas. Esas son entonces las personas naturales. Las personas naturales, a su vez, se pueden clasificar. Las personas naturales, a su vez, se pueden clasificar. En primer lugar, en cuanto a su edad, se pueden clasificar. Tenemos a los infantes, tenemos a los impúberes, tenemos a los menores adultos, y tenemos a los mayores de edad. En cuanto a la edad, las personas naturales pueden ser infantes, impúberes, menores adultos o mayores de edad. Los infantes son aquellos que no han cumplido 7 años. Son los que no han cumplido 7 años. Desde los 0 a los 7 años todas las personas desde los 0 a los 7 años son infantes. Infantes viene de infant, que es una palabra francesa que significa sin voz, ¿ya? Obviamente es un concepto que en la ciencia hoy en día está absolutamente abandonado. Pero bueno, nuestro código decimonónico lo utilizó de igual manera. Infantes, aquellos que no han cumplido 7 años. Es una visión bastante despectiva, denostativa, peyorativa de los sujetos que tienen menos de 7 años. Prácticamente se les está diciendo que estos sujetos no tienen voz. No importa finalmente su comunicación o sus condiciones, sus derechos, etc. Tan solo analizándolo desde la raíz conceptual. Ya. Los impúberes son el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12. Es decir, impúberes varones son los que van desde los 7 a los 14, los varones, y las mujeres desde los 7 hasta los 12. Desde los 7 hasta los 12, en el caso de las mujeres, son impúberes, y en el caso de los hombres, desde los 7 a los 14. Impúberes son aquellos que aún no llegan a la pubertad. El código parte de la base que las mujeres comienzan antes su pubertad en relación con los hombres. Nuevamente, esta clasificación o esta categoría es una mera discrecionalidad legislativa.
El legislador pudo haber puesto 12, pudo haber puesto 11, pudo haber puesto 14, da lo mismo. Es una mera decisión legislativa. En tercer lugar, tenemos a los menores adultos. Los menores adultos son aquellos que han dejado de ser impúberes. Son aquellos que han dejado de ser impúberes y tienen menos de 18 años. O sea, tratándose de los varones, son menores adultos, los que van desde los 14 hasta los 18, y las mujeres desde los 12 hasta los 18. Y bueno, los mayores de edad son todos aquellos que han cumplido 18 años. Son todos aquellos que han cumplido 18 años. Y una segunda clasificación de las personas naturales es a propósito de la nacionalidad. A propósito de la nacionalidad, las personas naturales pueden ser chilenos o extranjeros. Asimismo, lo dispone el inciso final del artículo 55. Disculpen, la parte final del artículo 55. Dice, divídanse entre chilenos y extranjeros. ¿Se entiende esta primera clasificación de las personas naturales? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Y por otro lado tenemos a las personas jurídicas. Y las personas jurídicas se pueden dividir en personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Aquí de hecho no lo puse, pero lo voy a poner acá. De derecho público y de derecho privado. Y las personas jurídicas de derecho privado pueden ser sin fines de lucro o con fines de lucro. Las personas jurídicas de derecho privado pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro son aquellas que persiguen, como bien lo dice el nombre, el lucro. Persiguen una utilidad económica. Buscan, en otras palabras, generar utilidades, hacerse ricos. En cambio, las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro son aquellas que no persiguen la utilidad, no persiguen el bienestar económico excesivo o el exceso del bienestar económico. Y estas, a su turno, pueden ser fundaciones o corporaciones. Vamos avanzando. Vamos ahora a centrarnos exclusivamente en la persona natural. Nos vamos a centrar exclusivamente en la persona natural. Veamos en primer lugar cuándo inicia la existencia de la persona natural. ¿Cuándo inicia la existencia de la persona natural? Y frente a esto, bueno, hay que distinguir varias etapas. Y ante todo también es necesario distinguir, por un lado, la existencia natural de la existencia legal. La existencia natural es distinta a la existencia legal. Solamente desde la existencia legal, en todo caso, habrá persona. Solamente desde la existencia legal habrá persona. La existencia natural no supone la existencia de una persona. Es más, supone la existencia de un nascituro, de un no nacido. Entonces, vamos viendo un poco de biología. En primer lugar tenemos la etapa de la fecundación. La fecundación es aquel momento en el que el espermatozoide incrusta al óvulo. En ese momento se produce la fecundación. Luego de la fecundación pasa un tiempo y da lugar a la concepción. La concepción, como ya lo adelantamos la sesión pasada, es un hecho biológico que se produce en el útero de la mujer, en donde el óvulo fecundado, es decir, el óvulo en donde ya se le incrustó, ya se le encriptó ese espermatozoide, se anida
se anida en el endometrio. En el endometrio. La existencia natural, entonces, va desde la concepción hasta el nacimiento. La concepción ya dijimos que es el momento en el cual el óvulo fecundado se anida en el endometrio. El momento en el cual el óvulo fecundado se anida en el endometrio. Desde ese momento, desde la concepción en adelante, comienza la existencia natural de esta persona natural. Existe una existencia natural, pero no es una existencia legal o jurídica. Aún no se le reconoce el carácter jurídico de persona a este ser. Se le conoce más bien como nasciturus, como el no nacido. Entonces, desde la concepción hasta el nacimiento, tenemos existencia legal. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la píldora del día después es abortiva o no es abortiva? La píldora del día después es aquella que va a atacar justamente el día después de la fecundación prácticamente. O sea, la píldora del día después ataca esta parte, aplica, digamos, durante esa sección. Y durante esa sección, aunque parezca crudo, no hay nada. No hay absolutamente nada. No hay existencia natural ni tampoco hay existencia legal. En este momento hay una absoluta vacancia. No hay nada. Entonces la píldora del día después no es abortiva científicamente, pues no ataca la concepción, sino que ataca meramente la fecundación. Y desde la fecundación a la concepción no hay nada. O sea, hay todo un proceso de generación progresiva, pero hay tan solo una potencialidad, no hay un acto. Bien. Entonces, desde la concepción al nacimiento, jurídicamente, porque eso es lo que estamos hablando en términos jurídicos, existe algo que se denomina nasciturus. 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 Que significa el no nacido. Es un concepto latino que significa no nacido. Es aquel sujeto, aquel ente que está enclaustrado en el vientre materno. Alude entonces a la criatura de la especie humana concebida y no nacida. El nascituro es la criatura concebida por la concepción, pero no nacida. Está entre la concepción y el nacimiento. En todo caso, esta criatura concebida y no nacida goza de protección jurídica. Goza de protección jurídica. Eso es muy cierto. No hay que confundir esa situación. El nasciturus, el concebido y no nacido, sí goza de protección jurídica y eso está reconocido expresamente en el artículo 19, número 1, inciso segundo, artículo 19, número 1, inciso segundo de la Constitución Política. También está reconocido en el artículo 75 del Código Civil y el artículo 77 del Código Civil. 75 y 77. Fíjense lo que dice el inciso primero del artículo 75. Dice, la ley protege la vida del que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Eso es el inciso primero del artículo 75. El artículo 77 señala los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta el nacimiento que se efectúe. Básicamente ahí lo que está estableciendo es la especie de suspensión de los derechos del no nacido. Los derechos del no nacido, es decir, del sujeto que posee una existencia natural, pero más no una existencia legal, están suspendidos hasta el momento del nacimiento. Esos son los derechos del no nacido.
y están señalados, reitero, en el artículo 77. Básicamente lo que señala es que los derechos del no nacido se suspenden mientras éste no nazca. Es decir, sus derechos existen, pero están suspendidos. Y por tanto, si el nacimiento no se produce, nunca habría habido titularidad de derechos. En cambio, si el nacimiento se produce, va a haber titularidad de derechos. ¿Se entiende esa cuestión a propósito de la suspensión de los derechos del no nacido? Esto es importante. Marcelo, en la suspensión de los derechos del no nacido, ¿hay un tipo de retroactividad de los derechos una vez que nace? Entonces, Claro, efectivamente. como... Ah, ya, perfecto. Sí. Gracias. Están absolutamente suspendidos. Por ejemplo, supongamos, tiene una mujer, está embarazada, ya lleva 5 meses, o sea, ya está lista la concepción, le faltan apenas 4 meses para nacer, y el papá fallece. El papá fallece cuando él aún está en el vientre materno. Y el papá, a su vez, tenía otros 2 hijos. Tenía otros 2 hijos. Entonces, los herederos de ese padre fallecido van a ser, ya, por un lado, su cónyuge y solamente los 2 hijos que ya nacieron, o también el no nacido. ¿El no nacido tiene derechos hereditarios de ese padre que falleció o no tiene? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene derechos hereditarios o no tiene derechos hereditarios? ¿Sí o no? Vamos, respóndanme. Yo creo que sí. Efectivamente, tiene derechos hereditarios en conformidad a lo que dispone el 77, porque los derechos de él existen, pero están suspendidos. O sea, sus derechos hereditarios existen, pero están suspendidos hasta su nacimiento. Y si no nace, bueno, nunca existieron. Pero si nace, esos derechos van a adquirir vigor jurídico. Ya. Y por otro lado tenemos la existencia legal, en donde ya la persona es legítimamente una persona natural, en donde ya el derecho le reconoce absoluta existencia a esta persona. La existencia legal comienza con el nacimiento. La existencia legal comienza con el nacimiento. Es decir, cuando el feto se separa completamente de la madre. Fíjense las condiciones que establece el artículo 74 del Código Civil para que haya existencia legal. Tienen que concurrir necesariamente 3 requisitos copulativos para que exista persona natural, para que exista legalmente una persona natural. Esos requisitos son los que ustedes pueden ver en su pantalla. En primer lugar, que haya habido nacimiento, es decir, en el momento del parto, ¿ya? Que haya habido nacimiento. En segundo lugar, que el niño o niña sea separado completamente de su madre. En segundo lugar, que sea separado completamente de su madre. Y en tercer lugar, que la criatura haya sobrevivido a la separación un momento siquiera. Es decir, se requieren 3 requisitos. En primer lugar, nacimiento. En segundo lugar, separación total de la madre. Y en tercer lugar, autonomía vital, que haya sobrevivido al menos un momento, que haya sobrevivido al menos un instante. Esos son los 3 requisitos para que exista legalmente una persona natural. El artículo 74 señala eso. Bien. Vamos a leer el artículo 74 porque es súper importante.
dice, la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber nacido jamás. Se reputará no haber nacido jamás. O sea, aquel, supongamos, este niño o niña fallece antes de haberse separado completamente de la madre, perece, muere, fallece, se reputará no haber nacido jamás. Ya, aquí, bueno, les puse algunas cuestiones que nosotros ya habíamos visto, o que ya habíamos señalado, pero en razón del tiempo no vamos a volver a ello. Pero básicamente lo que nos poníamos a problematizar aquí es el problema del nascituro, si gozaba o no de derechos de protección, como ya finalmente aseveramos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 del Código Civil, que señala que los derechos del no nacido se reputarán suspendidos hasta su nacimiento. Bien, y bueno, siguiendo con el tema de la existencia legal, existen dos grandes teorías a propósito de la existencia legal. Por un lado, la teoría de la vitalidad y por otro lado, la teoría de la viabilidad. La teoría de la vitalidad señala que solo basta para que exista legalmente una persona que la criatura haya nacido viva y tenga autonomía vital, es decir, haya sobrevivido un momento siquiera. Eso dice la teoría de la vitalidad, que es la que recoge nuestro Código Civil. La teoría de la vitalidad, que para que haya persona tiene que haber nacido y tiene que haberse separado completamente y haber sobrevivido un momento siquiera. Esa es la teoría de la vitalidad. En cambio, otra teoría que no adopta nuestro Código Civil es la teoría de la viabilidad, que no importa si sobrevivió un momento siquiera, lo que importa es si es viable o no es viable esta criatura. Entonces, esta teoría de la viabilidad supone que para que exista persona, debe haber una autonomía vital y una potencialidad real de vida. Una potencialidad real de vida. Es decir, que no habría en ese caso persona si es que este niño fallece, supongamos, a los 2 días de haber nacido. ¿Por qué? Porque no tenía una potencialidad real de vida. En acto estaba viviendo, pero vivió tan solo 2 días y por tanto no tuvo una proyección vital real. Y por tanto no habría persona natural en ese caso, de acuerdo a la teoría de la viabilidad, que atiende no a la vitalidad, sino que atiende a que sea viable esta criatura, este sujeto. ¿Se entiende la diferencia entre la teoría de la vitalidad y de la viabilidad? Sí. Bien, gracias. Bien, las condiciones para que exista legalmente ya las vimos, artículo 74, que haya nacimiento, que haya separación total y que haya sobrevivido al menos un momento. Ahora aquí es lo que yo ya les había dicho. Si el feto nace muerto o muere en el claustro materno, se reporta no haber nacido jamás. Reporta no haber nacido jamás. Ya. No, antes de pasar al fin de la existencia de la persona natural, es necesario hablar de cómo se comprueba la existencia natural y cómo se comprueba la existencia legal. ¿Cómo vamos a comprobar que existe naturalmente un sujeto y cómo vamos a comprobar que existe legalmente un sujeto? Bien, entonces, ¿cómo se comprueba la existencia natural? Y para ello tenemos que ir al artículo 76. ¿Cómo se comprueba la existencia natural? 76, que habla acerca de la presunción de concepción. La presunción de concepción. Básicamente este artículo, bueno, voy a leer primero el artículo, dice:
De la época del nacimiento se colige la de concepción según la regla siguiente. Reitero, de la época del nacimiento se colige la de concepción según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que propicie el día del nacimiento. O sea, lo que está diciendo esta presunción es que desde el nacimiento se va a presumir la concepción que se llevó a cabo entre los 180 días y los 300 días antes del nacimiento. O sea, se presume que la concepción se ha producido entre los 180 y los 300 días antes del nacimiento. Ahí entonces podemos presumir cuándo comenzó la existencia natural. Entre los 180 y 300 días antes del nacimiento. Y ahora, ¿cómo se comprueba la existencia legal de una persona? ¿Cómo comprobamos que una persona nació efectivamente? Y eso, naturalmente, se comprueba a través del certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento que está regulado específicamente en la Ley de Registro Civil. En particular, les pido que lean el artículo 29 de la Ley de Registro Civil y el artículo 3 de la Ley de Registro Civil. El artículo 29 habla acerca de quiénes deben inscribirse en el registro civil y el artículo 3 habla de qué es aquello de lo cual se debe dejar constancia. ¿Qué es aquello de lo cual se debe dejar constancia en esa acta de nacimiento? Ya. Veamos ahora ya el fin de la existencia de la persona natural. El fin de la existencia de una persona natural. Ya vamos a ir cerrando, nos queda tan solo esto. El fin de la existencia de una persona natural. El artículo 78 del Código Civil señala: la persona termina con la muerte natural. La persona termina con la muerte natural. Aquí está hablando naturalmente de la persona natural, valga la redundancia, no está hablando de la persona jurídica. La persona jurídica, ustedes ya lo verán, pero se extingue o muere, digamos, su existencia, se produce el fin de su existencia con la disolución, la disposición de la autoridad pública, la disolución, etc., por cláusula de su contrato o pacto social, etc. Pero a propósito de la persona natural, el artículo 78 señala que la persona termina con la muerte natural. Y a su vez, la muerte natural puede asumir diversas formas. Se señala doctrinariamente que puede adoptar 3 formas esta muerte natural. Puede ser muerte real, muerte presunta o muerte clínica o encefálica. La muerte real, muerte presunta o muerte clínica o encefálica. La muerte real es básicamente la muerte física. La muerte física, aquella en donde se puede comprobar empíricamente la muerte de este sujeto. En donde se comprueba empíricamente la muerte de este sujeto. La muerte presunta es en donde se presume tan solo la muerte de esta persona. Es aquella situación en que se encuentra una persona que ha desaparecido, por ejemplo, o sobre cuyo paradero se ignora y hay manifiesta incertidumbre. Esa es la palabra fundamental. Existe incertidumbre si es que está viva o está muerta. Y como existe una incertidumbre de tal envergadura, se puede llegar a presumir que esta persona está muerta. Y por último, la muerte clínica o encefálica es aquella que va a aplicar única y exclusivamente a efectos de la ley 19.451, la ley 19.451, que es la ley de donación de órganos. La ley de donación de órganos. Básicamente los requisitos para que haya muerte clínica o encefálica son los siguientes. Está
se ve pequeño en la pantalla, espero que lo logren ver. En primer lugar, que no haya ningún movimiento voluntario observado durante 1 hora. Que no haya movimiento voluntario observado durante 1 hora. En segundo lugar, una apnea de a lo menos 3 minutos luego de la desconexión del respirador mecánico. Apnea de a lo menos 3 minutos luego de la desconexión del respirador mecánico. Apnea, si no me equivoco, y si alguno de ustedes lo sabe y me corrige, es cuando lo desconectan de ese respirador mecánico y la pantalla que muestra los signos vitales es absolutamente plana. Es una línea horizontal y no muestra, digamos, esos movimientos, esas ondas, ¿ya? Entonces tiene que haber una apnea de al menos 3 minutos de la desconexión del respirador mecánico. Es decir, al menos 2, creo que se llaman así, encefalogramas planos. Encefalogramas planos. Y por último, tiene que haber una ausencia de reflejos troncoencefálicos. Ausencia de reflejos troncoencefálicos. Esas son entonces las condiciones para que haya muerte clínica o encefálica. Entonces, cumpliéndose esas 3 condiciones, esos 3 requisitos, este sujeto podría eventualmente donar sus órganos, porque ya está muerto cerebralmente. Esta es la muerte clínica o encefálica, en donde ya se murió el cerebro, murió el individuo, no hay nada más. Puede que el corazón siga latiendo, pero ¿qué saca el corazón con latir si el cerebro ya no responde? Avancemos. ¿Cómo se comprueba la muerte de una persona? ¿Cómo se comprueba la muerte de una persona? Y frente a esto hay que distinguir. Por un lado, los casos en donde se puede comprobar indubitablemente la muerte, casos en donde se puede comprobar indubitablemente la muerte, en donde no existe duda, indubitable significa que no merece duda, o sea, en donde se puede comprobar empíricamente la muerte, y casos en donde no se puede comprobar empíricamente la muerte. En los casos en donde se puede comprobar empíricamente la muerte, sin lugar a dudas, se certifica a través de un certificado de defunción, Esto se va a comprobar entonces a través de un certificado de defunción. Mientras que en los casos en donde no se puede comprobar indubitablemente la muerte, es decir, en donde no se puede comprobar empíricamente la muerte, hay que distinguir 3 situaciones. Por un lado, la desaparición, cuando la muerte puede tenerse como cierta. La desaparición, cuando la muerte puede tenerse como cierta. Y esto lo regula el artículo 95 al 97 del Código Civil. La muerte presunta y la presunción de comurientes. Veamos en primer lugar la desaparición cuando puede la muerte tenerse como cierta. La desaparición cuando la muerte pueda tenerse como cierta. Este caso, digamos, opera para efectos civiles cuando existe una desaparición y no se tiene el cadáver de la persona. Cuando existe una desaparición, pero no se tiene el cadáver de una persona. Esto atendido al contexto de la desaparición. Por ejemplo, un sujeto fallece o desaparece, digamos, y en general no resulta dudable que este sujeto ha muerto, pero el problema es que como no tenemos el cadáver, no podemos comprobar empíricamente que murió, pero sabemos que murió. Por ejemplo, ¿quién de ustedes recordará el accidente del archipiélago Juan Fernández? En ese accidente aéreo en donde iba, entre otras personas, Felipe Camiroaga,
el avión o el helicóptero, bueno, no sé qué era un avión, me imagino, de pequeño tamaño, iba en el archipiélago y producto del clima, finalmente cayó al mar. Cayó al mar. ¿Quién tiene dudas de que todos los sujetos que estaban ahí murieron? Todos sabemos que murieron, lamentablemente murieron, y no tenemos ninguna duda que están muertos. Pero, si no se hubiesen descubierto los cadáveres, por ejemplo, se hubiesen escondido en las más profundas áreas del océano y no hubiésemos encontrado los cadáveres, como no fue el caso, porque de hecho sí se encontraron los cadáveres finalmente, los familiares tendrían que haber entablado esta acción para declarar la muerte como cierta. La muerte en este caso es clarísima. Todos sabemos que murieron. Todos sabemos que murieron. Pero como no tenemos el cadáver, no podemos demostrarlo empíricamente. Pero sabemos el contexto en el cual ocurrió el accidente, sabemos que están muertos. Y por tanto no tiene que pasar un extenso periodo de tiempo para declarar la muerte. No tiene en este caso que pasar un extenso periodo de tiempo para que se declare la muerte, a diferencia de cómo ocurre en la muerte presunta, en donde tiene que ocurrir un largo periodo de tiempo. Como ustedes me imagino lo habrán visto en sus cursos. Viene un periodo de la mera ausencia, la posesión provisoria, la posesión definitiva. Ustedes recordarán eso en sus cursos. Esto entonces, reitero, lean el artículo 95 del código. Ahí se señala muy bien la hipótesis de esta situación. Veamos ahora la muerte presunta. La muerte presunta es aquella muerte que declara el juez, es aquella muerte declarada por el juez en conformidad a las reglas legales, respecto de un individuo que ha desaparecido o de quien se ignora si vive o no. Es la declaración de un juez en conformidad a las reglas legales respecto de un individuo que ha desaparecido o de quien se ignora si vive o no vive. Entonces, la muerte presunta, que está regulada entre los artículos 80 y 94 del Código Civil, supone una presunción simplemente legal, es decir, admite prueba al contrario, es una presunción que se basa en dos circunstancias. Es una presunción que se basa en dos circunstancias. Por un lado, en primer lugar, la ausencia o desaparecimiento de un individuo por un largo periodo de tiempo, la ausencia o desaparición de un individuo por un largo periodo de tiempo, esa es la primera circunstancia que da origen a la muerte presunta, o, en segundo lugar, la carencia de noticias de este. La carencia de noticias de este. Entonces, cuando se dan esas dos situaciones, en primer lugar, la ausencia o desaparición de un individuo por un largo periodo de tiempo, o la carencia de noticias de este, da legitimación para solicitar la muerte presunta. El objetivo de esta institución es proteger el interés de la persona desaparecida, en primer lugar. Protege el interés de la persona desaparecida, en primer lugar. En segundo lugar, protege a terceros, le da una protección jurídica a terceros, principalmente a sus herederos, porque un sujeto que no se sabe nada de él durante, supongamos, 15 años, probablemente murió, pero no tenemos el cadáver, no tenemos nada, no tenemos ninguna noticia de él, probablemente murió. Los herederos no pueden heredar los bienes de este sujeto, porque no ha muerto jurídicamente. Entonces, estos sujetos tienen que primero declarar la muerte presunta para poder hacer uso de los bienes de este difunto. Y en tercer lugar, el tercer objetivo de la muerte presunta es el no dejar que los bienes queden abandonados. Porque si no existiese esta institución, esos bienes quedarían estancados e irían contra del principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico civil, que es la libre circulación de la riqueza. Y bien, por último, las condiciones para que haya muerte presunta son las siguientes. En primer lugar, tiene que ser declarada judicialmente. En primer lugar, tiene que ser declarada judicialmente. No
cualquier sujeto puede declarar la muerte presunta, no por el solo hecho de que ya no existe el sujeto, se da la muerte presunta, sino que tiene que necesariamente declararlo un juez. Un juez es quien declara la muerte presunta. En segundo lugar, que el individuo haya desaparecido. Y en tercer lugar, que no se tenga noticias de su existencia. Que no se tenga noticia de su existencia. Aquí están las etapas de la muerte presunta. No voy a tratar una por una, sino que después yo les voy a subir el PowerPoint y ustedes van a poder leerlo porque ya se está haciendo muy extenso. Y vamos a terminar solamente con esto, con la importancia jurídica de la muerte. La importancia jurídica de la muerte. Y con esto finalizamos la tutoría. ¿Por qué importa jurídicamente este hecho que es la muerte? La muerte, ya dijimos, es el hecho que pone fin a la existencia legal de una persona. La persona natural termina con este hecho que es la muerte. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la muerte? En primer lugar, se pone fin a la persona. ¿Qué persona? La persona natural. Vamos a precisar aquí, la persona natural. En segundo lugar, con la muerte se abre la sucesión del individuo. Se abre la sucesión del individuo que nosotros vamos a pasar a llamar causante. Con la muerte del causante, con la muerte del individuo, se abre la sucesión de este individuo. Es decir, van a adquirir, esto en términos bien gruesos, van a adquirir por sucesión, mortis causa, así se le conocía en el derecho romano, mortis causa, los herederos. Los herederos van a adquirir bienes mortis causa. En tercer lugar, se va a producir la transmisión. La transmisión. La transmisión es el traspaso por causa de muerte, de los derechos y obligaciones transmisibles del difunto a sus herederos o legatarios. La transmisión, esto es súper importante, quizás de las consecuencias más fundamentales de la muerte. Se produce la institución de la transmisión. La transmisión es el traspaso por causa de muerte de todos los derechos y obligaciones del difunto a sus herederos. Es decir, las obligaciones, en términos generales, no se extinguen por la muerte. Si un sujeto le debía 3 millones de pesos a Juan, y este sujeto después muere, los herederos de Juan tienen que pagar, disculpen, los herederos del fallecido tienen que pagarle esos 3 millones a Juan. Ángeles. Marcelo, ¿y qué pasa en los casos de que el desaparecido esté como en un juicio? ¿Pasa lo mismo? ¿Los herederos lo representan? Sí, si es que los derechos litigiosos son transmisibles, sí, efectivamente. Los derechos litigiosos son transmisibles por regla general. Así que ellos tendrán que representar, efectivamente. Pero no sé si es declarado culpable, ¿qué pasa ahí? Pero culpable, por ejemplo, de una indemnización, Sí, o sea, en cualquier caso. tendrán que los herederos pagar esa obligación. A menos que, fíjense, repudien la herencia. Si ellos repudian la herencia, ya no se hacen cargo, no reciben nada, ni tampoco se hacen cargo de las obligaciones del difunto. Si, por ejemplo, el difunto tenía bienes avaluables en 100 millones de pesos y tenía obligaciones de 2 millones de pesos, obviamente los herederos van a hacerse cargo de todo y van a aceptar la herencia. ¿Por qué? Porque finalmente van a tener que hacerse cargo de esas obligaciones de 2 millones, pero van a recibir 100 millones. En total les va a quedar un saldo positivo de 98. En cambio, si un sujeto muere y tenía deudas por 100 millones de pesos y tenía bienes por 5 millones de pesos, si yo fuese el heredero de ese sujeto, yo repudiaría la herencia. La repudiaría. Yo diría, no me pasen nada y yo no me hago cargo de nada. Pero eso ustedes lo van a ver en detalle en el curso de Derecho Sucesorio. Entonces, fíjense. La tercera consecuencia es la transmisión, en donde se traspasan por causa de muerte, mortis causa, todos los derechos y obligaciones transmisibles del
difunto a los herederos. Todos sus derechos y todas sus obligaciones transmisibles, que no son todas, se van a traspasar a los herederos, que pueden ser herederos propiamente tal o legatarios. Sin embargo, existen ciertas obligaciones o derechos que no son transmisibles, que son muy pocos. Que es aquí la cuarta consecuencia, la cuarta importancia jurídica de la muerte. Excepcionalmente, como dice la pantalla, junto a la muerte, también pueden morir, pueden extinguirse ciertos derechos y obligaciones. Junto a la muerte también pueden extinguirse ciertos derechos y obligaciones, pero son excepcionales, son muy pocos. La mayoría de los derechos y obligaciones permanecen vigentes y se traspasan a los herederos. En cambio, existen ciertos derechos y obligaciones que se extinguen con la muerte del sujeto. Por ejemplo, el derecho y obligación de pagar alimentos. Si el padre que le debía alimentos al hijo muere, ese derecho de alimentos se extingue. El contrato de sociedad del Código Civil, ese contrato en donde dos o más sujetos ponen algo en común para aprovecharse de las utilidades de ese negocio, si uno de esos sujetos muere, también se extingue el contrato de sociedad. Pero eso es una sociedad que hoy en día es muy marginal, ¿ya? No es la típica sociedad anónima que uno piensa. Esa no se extingue por la muerte de un socio. Otro contrato y obligaciones que se extinguen son las emanadas del contrato de matrimonio. Por ejemplo, las obligaciones de fidelidad, de cohabitación, de respeto recíproco, etcétera, de protección, se van a extinguir con la muerte de alguno de los contrayentes, de alguno de los, bien sea marido o mujer. También se extingue naturalmente. Se extinguen obligaciones producto de la muerte del sujeto es en el contrato de mandato. Si el mandatario, es decir, aquel sujeto que se le encargó hacer un negocio, se le encargó la gestión de un negocio, fallece, ese contrato también se extingue. ¿Queda claro todo esto? ¿Tienen alguna duda? Sí. Bien, muchas gracias. Nos quedó pendiente persona jurídica. Persona jurídica, sin embargo, no se preocupen porque yo les grabé una cápsula asincrónica hablando específicamente de la persona jurídica y se los voy a subir hoy día a la tarde para que puedan observarlo también si lo necesitan. Con esto entonces creo ya haber abordado la mayoría de los contenidos de derecho civil. Para mí, sinceramente, fue un agrado haberles hecho estas sesiones, fue realmente interesante. Yo, tanto como ustedes, aprendí haciendo estas sesiones, preparando, planificándolas y finalmente enseñándolas. Yo siempre he creído que aprendiendo a enseñar, bueno, en verdad la frase dice otra forma, dice, aprende a enseñar y enseñando aprenderás. Aprende a enseñar y enseñando aprenderás. Yo creo que esa es la mejor forma de aprender. Así que la enseñanza yo creo que es lo fundamental. Espero que les haya servido muchísimo. De verdad les agradezco su participación y nos estamos viendo. Muchas gracias por todo y reitero, nos vemos en la última sesión en donde vamos a hacer un simulacro de examen oral. Listo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Marcelo, muchas gracias. Chao, gracias a ti por Chao, las muchas ayudas. gracias. Gracias.